Hola amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Hoy vamos a hablar de la gama Omada de Tepelin, dándole una especial importancia a los nuevos puntos de acceso, los EAP Wi-Fi 6 de alta densidad. La mayoría de los que estéis aquí en directo o los que luego veáis este vídeo en YouTube, ya seguramente conoceréis cuál ha sido la evolución del mundo del Wi-Fi. Pero un poco como motivo de este webinar, o a lo mejor el motivo de este webinar, es ver un poco esta evolución y cuáles son nuestras necesidades. Entonces, a lo mejor los más veteranos que estéis aquí o que nos vean luego habrán trabajado con los estándares A y B, tenía una velocidad relativamente baja y había pues muy pocas aplicaciones que lo pudieran usar de manera efectiva. Entonces, realmente el número de clientes era bastante bajo. Luego llegó el estándar G. Ya con el estándar G se conseguía una navegación web bastante buena, las descargas conseguían una calidad aceptable. Entonces cada vez empezó a haber más número de clientes. Con el estándar N, si bien las aplicaciones que podían utilizar en el estándar G, ahora los streaming, el voz IP, las videollamadas tenían una gran estabilidad y entonces pues cada vez había más clientes, más usuarios finales que utilizaban este tipo de aplicaciones. Pues una vez más el número de clientes que utilizan el Wi-Fi aumenta. El estándar AC a lo mejor no aumentó tanto el número de aplicaciones, sí la calidad de las mismas. Ahora los streamings lo podemos ver en Full HD o incluso 4K, las videollamadas las podemos hacer de multiusuarios con también unas calidades en el vídeo muy altas. Y llegó un punto que había crecido tanto el número de usuarios que salió el AC Wave 2, que no se centraba tanto en la calidad individual del usuario, sino en el número de usuarios que tenía la red y cómo los usuarios no se perjudicasen entre ellos. Todos pudieran tener a la vez una calidad muy buena de la experiencia de usuario mientras estaban conectados a la red. Y ahora está aquí ya el Wi-Fi AX, también conocido como Wi-Fi 6. ¿Qué pasa? Una vez que está aquí la tecnología, eh, las aplicaciones accesibles al usuario final van a ir adaptándose a esta tecnología, a este nuevo estándar. Entonces, nuestra red tiene que estar preparada para poder darle este servicio que nos va a requerir nuestro cliente. Para presentarnos estos productos de Tepelin, estos EAP de Wi-Fi 6 de alta densidad, tenemos a Carlos Gascón, que es ingeniero preventa en Landatel especializado en Tepelin. Como digo siempre, a lo largo del webinar os pueden surgir preguntas. Entonces yo os animo que utilicéis las herramientas que nos ofrece esta plataforma de webinars para luego, al final de la presentación de Carlos, poder tener un turno de preguntas lo más dinámico posible. Dicho esto, hola Carlos, buenas tardes. Te voy a pasar el control para que puedas empezar a interactuar. Buenas tardes a todos. No sé si me oís bien. Sí, te oímos perfectamente. Vale, perfecto. Vale, entiendo que ya estáis viendo. Estamos viendo el PowerPoint. Muy bien, pues Vale, somos todo oídos, perfecto. Carlos. Vale, pues como comentaba Diego, hoy lo que queremos comentar o mostrar son las soluciones que ha lanzado ya hace un tiempo TP-Link al mercado. Muchos ya conocéis la gama Omada. Hoy queremos centrarnos, hacer un breve repaso por la gama Omada y centrarnos además en las nuevas soluciones de Wi-Fi 6. Los puntos que quiero comentar o que quería mostraros es primero el repaso, un segundo que lanzo el puntero, el repaso por todo lo que es el entorno o el universo Omada, el hardware que hasta ahora ha tenido TP-Link y luego ya entraremos en el punto 3 y en el punto 4 que son los más interesantes, los dos primeros puntos voy a ir más rapidito, que es donde vamos a hablar de los equipos Wi-Fi 6 y los equipos de alta concurrencia que plantea TP-Link en Wi-Fi 6 y configuraciones o incluso más que configuraciones, diría yo, las tecnologías del Wi-Fi 6. ¿Por qué se habla tanto de Wi-Fi 6 y por qué nos va a ayudar a mejorar el servicio en las redes de alta concurrencia o con alto número de clientes? La solución Omada, desde un inicio, ha estado enfocada a este tipo de entornos. A entornos de hoteles, casas rurales, a entornos de restauración, de bares, colegios, institutos, retail, cadenas de tiendas, soluciones corporativas para empresas con una o varias series, una o varias sedes y ese tipo de entornos. Es una gama que desde el inicio
está enfocada a entornos profesionales y a entornos donde no tenemos los mismos requisitos que una vivienda. El esquema o la estructura que plantea Omada de cara a lo que son las topologías físicas es tener un controlador centralizado, es lo que ellos llaman la gama Omada SDN y en concreto el controlador Omada, el cual gestiona todos los dispositivos que haya en la red. ¿Qué nos permite eso? Simplificar. En este esquema, con un controlador centralizado, el despliegue de algo tan básico como las VLANs se hace de forma muchísimo más rápida. Yo directamente puedo hacer profiles y los propago entre todos los switches y además los aplico a los puntos de acceso sin cambiar de interfaz web. Todo es de una misma interfaz web que es la del controlador Omada. Bueno, aquí vemos alguna captura de pantalla y los dispositivos. ¿Qué tipo de gestión nos permite este controlador? Pues nos permite tareas de mantenimiento, ya sean actualizaciones de firmware, ya sea gestión en batch, es decir, puedo aplicar una configuración a todos los dispositivos o a muchos puertos de un dispositivo de varios a la vez. Puedo hacer schedulers, hacer planificaciones. Por ejemplo, si yo por lo que sea es una red de alta demanda y quiero que se haga un reinicio en los equipos todos los domingos a las 10 de la noche, pues lo puedo planificar. Puedo hacer horarios para la red inalámbrica, puedo hacer horarios también para la alimentación PoE. Lo mismo, yo tengo una red empresarial en la que no quiero dar servicio inalámbrico fuera de horario, fuera de jornada laboral, o no quiero dar alimentación. También lo puedo hacer. Me permite esa comodidad de hacer todo esto y ahora veremos además que se puede hacer en remoto. También puedo planificar backups de la configuración y hacer ajustes de canal. Todo esto al final lo que me ofrece es ahorro de tiempo y de costes. La interfaz, una de las principales características que tiene es el dashboard. Este dashboard es bastante intuitivo y sobre todo modificable o configurable o incluso personalizable. Es decir, yo tengo lo que llama Tepelin las cards, las tarjetas de diferentes fuentes de información y puedo, por ejemplo, sacarme una tarjeta que tenga siempre en el dashboard que sea la utilización del canal. Si tengo 40 Ps, es un tema que empieza a ser importante, la utilización de canales que estoy haciendo y la distribución de tráfico que tienen estos APs, porque un AP esté mucho más sobrecargado que otro, el tráfico general de toda la red, ver los picos donde hay alta demanda para saber qué configuración es la más correcta, ver los clientes más activos, los estándares de esos clientes, todo ese tipo de reportes que luego a la hora de la verdad, cuando tengo un problema en una red, me viene muy bien, o incluso sin tener problemas, me viene muy bien para conocer el tipo de red que he creado y el uso que se le está dando, lo que yo pensaba que iba a ser en un inicio y lo que ha sido al final, todo eso me lo va a permitir el controlador Omada, que es el núcleo o el cerebro de toda la red y de toda esta gama. Ese controlador tiene una interfaz web, que es lo que veis en estas capturas, y además también existe una aplicación para móvil que la verdad es que es bastante organizada. Para toda la información que se puede ver en el controlador, en realidad en la aplicación se puede ver y no se hace de forma engorrosa, se hace de forma bastante intuitiva. Los esquemas que plantea Tepelin para el uso de esta gama son los siguientes. Por un lado, puedo tener un controlador local con acceso cloud, es decir, yo tengo una red que tiene una salida a internet y en esta red voy a meter un router Omada, puedo meter también un switch y puedo meter un punto de acceso y todos ellos serán gestionados una de dos, o por un controlador físico que comercializa Tepelin, que vais a poder encontrar en nuestra tienda online, en Landa Shop, hay dos modelos que ahora veremos, o por un ordenador o un servidor o una máquina virtual que tenga instalado el controlador software. Este controlador software se puede descargar desde la web de Tepelin y es completamente gratuito, no tiene ningún tipo de licencia y bueno, nos da ese juego de que si es un entorno empresarial donde ya tengo una serie de servidores o máquinas virtuales y quiero desplegar una nueva con el controlador, pues no me hace falta eh, bueno, el importe económico que pueda tener un controlador físico, que no son tampoco muy costosos. Que no tengo ninguna infraestructura donde levantar el controlador y no quiero tener un ordenador encendido o un servidor encendido 24/7, porque más bien porque no es un servidor, pues bueno, puedo tener un controlador físico que al final es un mini PC que tiene su propio sistema y que tiene el propio controlador software Omada.
Este controlador y este controlador, tanto el software instalado en un PC como el controlador físico, son exactamente el mismo. A nivel de software es el mismo software con las mismas funcionalidades y las mismas versiones. Luego, además, una vez que me incorporo este controlador a la red, puedo introducir mi cuenta de TP-Link Cloud, que es gratuita, una cuenta que va a ser un correo y una contraseña, y puedo hacer en remoto. Yo casi, este es el punto en el que suelo hacer más énfasis siempre. Cada vez que yo acceda en remoto a solucionar algo o a revisar algo en una red, me estoy ahorrando los costes de desplazamiento. Entonces, si encima este servicio de cloud, de acceso cloud al controlador, es gratuito, tengo esa ventaja. Tengo esa ventaja y desde luego voy a tener menores costes y voy a actuar de forma mucho más rápida. Que un cliente me llame y me diga, estoy viendo algo raro en mi red, ¿puedes hacer y revisarlo? Pues bueno, hay software de escritorio remoto que se utilizan, pero si yo puedo hacer desde el móvil o desde un ordenador con la plataforma cloud que está asociada al controlador, incluso yo como integrador puedo tener todos los controladores de mis clientes en esa misma cuenta, siempre voy a actuar mucho más rápido y de forma más eficiente. La segunda opción, que todavía en España no está desplegada al 100%, se está trabajando en ello para traerla a España, es un controlador en la nube. Esa nube, aquí como vemos en esta topología, hay router, hay switch y hay APs, pero no va a haber un controlador físico o un controlador instalado en un PC local. Esa nube va a tener el controlador OMADA. Esa nube va a ser la nube de TP-Link, la nube que ha desplegado TP-Link. Y ahí podremos hacer una cuenta y tener un controlador para nosotros o varios. En nuestra cuenta podrá tener la gestión o el control de varias redes distintas. Esta nube va a tener un coste. Esta nube tendrá un coste primero porque al final TP-Link es quien está soportando todos los controladores de los clientes y eso tiene un coste. Y segundo porque va a ofrecer más servicios que la opción anterior. Por ejemplo, aquí se plantea un sistema de Zero Touch Provisioning para que yo no tenga ni que dirigirme a la red del cliente final. Yo directamente le envío los equipos, se conectan y se enchufan y yo en base a algún dato del equipo, ya sea el serial, la MAC, normalmente suele ser el serial, puedo dar de alta esos equipos en la nube. También tendrá un sistema de selección automática de canales con inteligencia artificial. Son tecnologías más avanzadas y que sí que van a tener un coste. Esta solución la comento, pero todavía no está desplegada en España. Diferencias. Pues por un lado tenemos el controlador software que permite, según el rendimiento del servidor o máquina que utilicemos, va a permitir la gestión de hasta 1500 dispositivos. Eh, no tiene ningún coste el software y también se le puede asociar una cuenta cloud de TP-Link. Por lo tanto, puedo hacer en remoto a ese controlador sin abrir puertos. Luego tengo dos controladores físicos, el OC200, que es el que habréis visto hasta ahora, y el OC300, que es el que se ha lanzado recientemente. OC200 hasta 100 dispositivos, OC300 hasta 500 dispositivos. Cuando hablo de dispositivos me refiero a dispositivos de gestión, es decir, switches, router, puntos de acceso. Obviamente yo puedo tener una red con solo 50, 60 dispositivos o 40 entre APs, switches y router, pero con una gran cantidad de clientes conectados. En ese caso, pues va a ser más, aunque esté dentro de este límite, va a ser más recomendable irme al OC300. Hablamos de una muy alta cantidad de clientes. Hasta ahora no nos ha ocurrido, pero bueno, en un futuro en redes muy grandes puede llegar a ocurrir que se recomiende un OC300 no solo por la cantidad de dispositivos a gestionar, sino por la cantidad de clientes conectados. También tienen acceso cloud. Luego, como os comentaba, el controlador ya en la nube de TP-Link tiene acceso cloud, obviamente, porque está en la nube, el sistema de selección automático de canales y el Zero Touch Provisioning y alguna otra tecnología que aquí no comentamos. Esto está más enfocado a futuro, ¿vale? Pero que sepáis que también se va a dar esa opción para redes ya muy grandes. El equipamiento o el hardware OMADA que teníamos hasta ahora contemplaba desde soluciones estándar N300, que son las entradas en gama más básicas, EAP110 y 115. Luego, las soluciones en estándar AC, desde el EAP245 hasta el reciente, el que se ha lanzado hace no mucho, que es el 265 HD, que da un punto más de alta densidad, de ahí las siglas, el EAP245, que está entre medias, y aunque veáis que estos dos equipos son muy similares,
el EAP265 se ha trabajado bastante en el firmware para dar más concurrencia. Estos equipos los tenemos muy probados en Landatel en distintas redes y la verdad es que dan un rendimiento muy bueno, sobre todo rendimiento-precio es una solución muy buena. Hoy vamos a enfocarnos en los nuevos equipos que ya están en el mercado. El 680 todavía no está. El 620 y el 660 sí que los tenemos, si no tenemos stock ahora mismo, lo vamos a tener en breve, pero ya se han lanzado. Y son los equipos AX, es decir, los equipos Wi-Fi 6. Ahora entraremos más en las características de cada equipo. Los anteriores eran los puntos de acceso en techo. Ahora podemos ver los puntos de acceso en pared, los wall, desde el más básico en estándar N hasta los que son estándar AC. Y también los puntos de acceso para exterior. Aquí a destacar el equipo que está en desarrollo, que es el EAP620 para exterior, que es un equipo que nos viene muy bien, va a ser un equipo muy esperado, porque al final en exterior sí que es verdad que parece que en todos los fabricantes hay menos opciones en Wi-Fi 6, se está tardando más en sacar un equipo de exterior en Wi-Fi 6 y creemos que este equipo nos va a venir muy bien. Y los otros equipos ya son bastante conocidos, tanto los de pared como por ejemplo el 225 de exterior son equipos que ya se han sometido a bastantes pruebas y que la verdad es que dan un rendimiento muy bueno. En switches tenemos opciones sin PoE. Sí que se va a ver un poquito pequeño, pero bueno, quería poner lo que es la gama de opciones en no PoE. TP-Link, de cara sobre todo a Wi-Fi 6 y a redes de alta densidad, ya está incorporando en muchos de sus equipos puertos a 10 GB, puertos a 10 GB de uplink. Además, el coste de estos equipos obviamente se encarece respecto a un dispositivo que no tenga puertos a 10 GB, pero está bastante contenido el coste. Y también opciones que son full 10 gigabit, como por ejemplo el TLSX 3008F, que también es un equipo que nos va a llegar en no mucho tiempo, y en este caso sería un switch de agregación, básicamente para conectar por fibra todo el resto de switches, que ya sean PoE o no, ese uplink sea 10 gigabit. Después los switches PoE, que también muchos son ya muy conocidos. A destacar, pues bueno, el más típico 24-28, un 24 puertos con PoE. Luego tenemos con PoE 10 gigabit, como comentaba. Y luego uno de los nuevos es el SG3210 XHP-M2, que es un switch que está directamente enfocado a dar conectividad a puntos de acceso Wi-Fi 6. Tiene 8 puertos a 2,5 GB y 2 puertos a 10 GB. Esos 2 puertos para el uplink, para llegar al switch de core a 10 GB. Y luego 8 puertos para hasta 8 APs que sean Wi-Fi 6 y además con puertos 2,5 GB para no limitar la velocidad. Dentro de la gama de router, los que tenemos actualmente son el TLR605 VPN, que es el primero que se lanzó. Es un dispositivo que la verdad es que está dando muy buen rendimiento, a pesar del tamaño va muy bien. Sí que es verdad que es un equipo tal vez para topologías más pequeñitas de pyme, de redes de hasta 100 usuarios, suele ir muy bien. Y luego por encima tenemos el 7206 que ya da bastante más rendimiento. Es un equipo para redes más grandes donde ambos permiten balanceo, ambos permiten failover, se pueden configurar varias WANs bueno, obviamente hacer VLANs y sus redes y además los dos permiten VPNs de distinto tipo, ya sea LAN to LAN en IPsec, ya sea LAN to LAN en OpenVPN y Client to LAN en ambas opciones también. Dan bastante juego en cuanto a eso. Sí que es verdad que para OpenVPN tienes que tener en cuenta que estos dispositivos tienen que estar bajo la gestión de un controlador, ¿vale? Estos equipos, ocurre tanto con estos equipos como para los switches, que no lo había comentado, que pueden estar bajo un controlador o pueden estar fuera de un controlador. Si yo tengo una red muy muy pequeña en la que solo voy a meter un router o solo voy a meter un switch, los equipos van con su interfaz web. Pueden funcionar en lo que llamaríamos modo standalone. Pero hay ciertas funciones que son avanzadas que sí que requieren de un controlador. Entonces depende, si es una red muy pequeñita nos lo podemos plantear el no utilizar un controlador. Mi recomendación es siempre meter un controlador, ya sea en un equipo instalado en un equipo o ya sea un controlador físico. Se tiene muchas ventajas de monitorización y se tiene muchas ventajas de ahorro de costes, ya que no tengo por qué ir a la instalación porque puedo hacer muchas cosas en el remoto. Pasamos al punto clave de este webinar, que es los equipos de alta densidad y bueno, las mejoras que ofrece Wi-Fi 6. ¿Por qué necesitamos Wi-Fi 6? Que es la pregunta
que todos nos hacemos, sobre todo de cara a defenderlo delante de un cliente final. Bueno, al final cada vez hay más dispositivos conectados a nuestra red inalámbrica, cada vez se necesita o aumenta la necesidad de ancho de banda en estos dispositivos, y uno de los puntos que para mí es más importante es que aumentan las interferencias. Si al final tengo muchos dispositivos conectados, voy a tener que meter muchos APs. Si meto muchos APs, se van a molestar entre ellos por el solapamiento de canales, y ahí vienen las interferencias y los problemas. Las interferencias no solo del exterior de otras redes, sino las que nos autogeneramos nosotros por meter muchos APs. ¿Cuál es una de las principales ventajas o beneficios que ofrece el Wi-Fi 6 o el 802.11ax? Que cambia la modulación. Bueno, no solo la modulación, sino que cambia la forma de enviar los datos. ¿Y en qué cambia? ¿Qué diferencias hay con el 802.11ac? Pues en 802.11ax se utiliza OFDMA, y una, por explicarlo de forma sencilla, aunque obviamente tiene mucho más detrás del protocolo, una de las ventajas que tiene OFDMA es que para mejorar la eficiencia y para mejorar la simultaneidad de usuarios, lo que se hace es, si yo tengo un canal, yo tengo un punto de acceso que está emitiendo en 5 GHz, por ejemplo, en canal 36. Ese canal 36, por lo que sea, bueno, por lo que sea, o por una buena práctica, yo lo tengo configurado en 20 MHz de ancho de canal. Con OFDMA lo que puedo hacer es dividir esos 20 MHz en distintas subportadoras o subcarriers. Eso ya ocurría con 802.11ac. También había subcarriers o subportadoras. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso yo puedo repartir esas portadoras, esos subcarriers, en distintos usuarios. Entonces es como, la analogía que se suele hacer es, si yo tengo una carretera de un carril y consigo dividir ese carril en 3 carriles más pequeñitos, porque al final yo lo que estoy moviendo por ahí son coches pequeñitos, pues son paquetes pequeños, lo que puedo hacer o lo que consigo es más concurrencia, porque consigo meter 3 coches en un solo carril. Eso en el 802.11ac no lo podíamos hacer, no podíamos dar servicio a varios clientes con distintas portadoras. En este caso, en 802.11ax sí que podemos hacerlo. Se agrupan las subportadoras en lo que se llaman las RUs, los Resource Unit, y en esos Resource Unit yo puedo asignarlos a distintos usuarios. Lo que consigo es que sea más multiusuario, que la transmisión de datos sea mucho más multiusuario que lo que era en 802.11ac, que al final daba servicio a un usuario y el resto esperaba, daba servicio al otro usuario y el resto esperaba. Aquí no, aquí lo que he hecho es dividir todo el ancho, todo el canal, en distintos grupitos, en distintos trozos de frecuencia más pequeños, y cada uno se lo asigno a un cliente. Entonces consigo cubrir las demandas de todos los clientes. Esto tiene una serie de connotaciones en cuanto a eficiencia y rendimiento, y también interferencias, porque al final esos carriles tienen menos interferencias con otros carriles de otros canales. Esto lo que provoca es que pueda hacer redes de muchos más usuarios con mucho más rendimiento y con mucha menos interferencia. Esto es una de las claves de Wi-Fi 6, que muchas veces se ha hablado de FDMA, pero no se entra, aunque sea una explicación por encima, no se entra a explicar cuál es la principal ventaja. Además, Wi-Fi 6 permite modulaciones de hasta 1024 QAM. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que puedo aumentar la velocidad. Cuando hablamos de modulación, hablamos de la velocidad pura, de los 256 QAM que había en el 802.11ac a los 1024 que se permite en Wi-Fi X. Aquí estamos hablando de velocidad pura y de cantidad de bits por símbolos que puedo meter y que puedo transmitir. El llegar a 1024 QAM tiene un contra, o tiene una necesidad, que es que voy a tener que tener señales muy, muy buenas, señales de recepción del cliente muy buenas para llegar a esas modulaciones tan altas. Es decir, esto lo van a notar los clientes que estén más cercanos a un punto de acceso. Aquí estamos hablando de velocidad pura y de la cantidad de datos que puedo transmitir. Entonces, aquí ya no está esta tecnología o esta parte del Wi-Fi 6 no está tan relacionada con las interferencias o con la eficiencia, sino con la velocidad pura, y requiere de una señal muy alta. Entonces, yo siempre que nos pregunta algún cliente,
Bueno, estos equipos Wi-Fi 6 van a dar más cobertura, van a dar más rendimiento en más espacio. Sí, van a dar más rendimiento, van a dar cobertura, va a ser muy similar, un poquito mejor, se mejora por ciertas modificaciones que hay, pero cuando yo quiera llegar a estos rendimientos de pico, desde luego voy a tener que tener muy buenas señales. Lo que pasa es que como no solo tengo esta mejora, el 1024QM, esta mejora en la modulación, sino que tengo otras, es más fácil alcanzarlo. Aquí volvemos a lo mismo. Al final, la modulación utilizada y las subportadoras, si yo tengo, por ejemplo, imaginemos que en este caso, este gráfico de la izquierda es las subportadoras para 20 MHz. En AC voy a tener X subportadoras, que son 256. En AX hay muchas más subportadoras y voy a tener muchas más opciones de transmitir datos. Estoy dividiendo ese carril del que hablábamos al principio en muchos más carriles. Luego estos carriles normalmente se agrupan, no es que se utilice un carril por usuario, sino que se agrupan en hasta nueve resource unit. Pero desde luego me va a permitir mucha más concurrencia, porque en AC estoy usando todos los pequeños carriles en los que he dividido el grande para el mismo cliente. Aquí los puedo destinar a distintos clientes. Y además el rendimiento de estos carriles, por lo que comentábamos de los símbolos, también va a ser superior. Otra tecnología muy importante de Wi-Fi 6 es el BBC Coloring. El BBC Coloring, para explicarlo de una forma sencilla, cuando yo tengo una gran cantidad de puntos de acceso, como es este esquema, en el que obviamente voy a tener que hacer solapamiento de canales. Este AP que está en canal 56 tiene solapamiento de canal con este otro AP que está en canal 56. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues que este AP formará un BBS, un Basic Service Set, en el que el punto de acceso y sus clientes conectados están en un mismo canal y se transmiten datos del punto de acceso a los clientes y los clientes al punto de acceso. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues que en este caso en 802.11ac, cuando este punto de acceso o los clientes de este punto de acceso van a transmitir, puede ocurrir que oigan ruido de otras transmisiones de otro punto de acceso, ya sea de los clientes de este otro punto de acceso o del propio punto de acceso que está también en canal 56. ¿Qué ocurre en ese caso? Que se detecta colisión. Este iba a transmitir este punto de acceso a sus clientes, pero de repente oye ruido, oye un preámbulo en capa física y lo que oye es el ruido de este otro AP. Entonces deja de transmitir. ¿Qué consigo con el BSS? Perdón, que estaba hablando yo de BBS, aquí hay una errata, es el BSS, el Basic Service Set. ¿Qué consigo yo con el BSS Color? Lo que consigo es que cada punto de acceso, el grupo de un punto de acceso con sus clientes, que es el BSS, es eso, un grupo formado por un punto de acceso con sus clientes, solo se va a centrar en las interferencias o en las transmisiones que tenga ese propio grupo. Entonces se le asigna un color. Cuando se habla de color, en capa física estamos simplificándolo, dándole un poquito de marketing y hablando de colores, pero en realidad lo que se le asigna es un número. Entonces este punto de acceso tiene un número y sus clientes tienen un número o un color asignado. Entonces, si este punto de acceso va a transmitir a sus clientes y oye ruido oye como unas tramas de otro punto de acceso, ese otro punto de acceso va a tener otro color o otro número. Entonces, en el momento que detecte esa interferencia, ya no la va a considerar una interferencia interna, no la va a considerar que alguien esté intentando transmitir, no va a detectar una colisión, porque va a ver, en esa capa física va a ver que el color de este punto de acceso es distinto. Entonces, como el color de este punto de acceso es distinto, lo va a ignorar. Va a decir, bueno, esto es una interferencia de otro grupo que no tiene nada que ver conmigo, no pertenece a mi BSS porque no tiene ni mi color, ni mi color o ni mi número. Entonces lo ignoro. A este le va a ocurrir lo mismo. Cuando este quiera transmitir o sus clientes le estén transmitiendo, puede ocurrir que escuchen una trama en el mismo canal y se planteen, ¿esta trama es una interferencia? ¿Es un cliente que está intentando transmitir? ¿Tengo que seguir transmitiendo o ignorarla? O no ignorarla y parar, perdón. Entonces, va a ocurrir lo mismo. Como va a detectar la interferencia o la transmisión de este punto de acceso que va a tener otro número o otro color, lo va a ignorar. Al final, ¿qué conseguimos? Conseguimos aislar
los BSS, los grupos de punto de acceso y sus clientes, punto de acceso y sus clientes, y que no se molesten. Esto es una mejora en cuanto a las interferencias brutal, porque al final los problemas que tengo cuando despliego muchos APs, incluso en 5 GHz que hay más canales, si empiezo a contemplar el DFS no hay tantos canales. Entonces, si yo cada vez que voy a emitir aquí a mis clientes o mis clientes me van a emitir en este punto de acceso, tengo que estar parando por las interferencias o porque he oído que parece que está transmitiendo otro punto, otro cliente, otro punto de acceso como este, como este, como este o como este, al final estoy parando todo el rato, estoy detectando colisión todo el rato. Si yo me fijo en el color, en ese numerito o color que va en la capa física y que me indica si tiene algo que ver conmigo como punto de acceso como cliente o si no tiene nada que ver con mi grupo de transmisión, ya solo con eso estoy evitando que este punto de acceso, este, me moleste. Es decir, yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de acceso en el canal 56, pues yo estoy ignorando las posibles transmisiones de 5 puntos de acceso. Entonces, esto es una mejora muy notable cuando son entornos con muchos puntos de acceso donde tengo que reutilizar canales y va a haber solapamiento haga lo que haga. Otra de las optimizaciones es el Target Wake Time. Antiguamente se utilizaba el DTIM, ¿vale? Entonces, cada X tiempo se despertaba los dispositivos para ver si querían transmitir datos o no. Con esta nueva mejora en Wi-Fi 6 o en 802.11ax, lo que puedo hacer es programar cuándo se despiertan los clientes desde la AP, se negocia cuándo se van a despertar los clientes y ese cuándo se van a despertar puede ser que los clientes estén en estado sleep, estén durmiendo durante horas. ¿Qué consigo? Un ahorro de energía muy importante en todos los dispositivos clientes. ¿Qué ocurría antiguamente? Que obligadamente cada X tiempo se iban a estar despertando. Ahora no, ahora se negocia entre AP y clientes. Entonces llegan a acuerdo y dicen, bueno, yo al final no voy a tener que transmitir datos hasta dentro de 2 horas. Vale, pues me quedo en sleep. Y en el momento que tenga que hacer, que tenga que volver a levantarme y tenga que transmitir datos, lo haré sin problemas. ¿Qué es lo interesante? Que el punto de acceso acuerda con todos los clientes distintos tiempos. En 802.11ac, en principio se acordaban tiempos muy similares para todos. Entonces, si a mí de repente en una red con 50 dispositivos conectados se despiertan los 50 a la vez o en franjas muy parecidas de tiempo, intervalos muy parecidos, todos van a querer transmitir y va a haber colisión porque al final en Wi-Fi solo puede transmitir uno a la vez en el mismo canal, salvando teniendo en cuenta lo que hemos explicado antes de OFDMA. Entonces, gracias a esto, como se llega a acuerdo entre punto de acceso y clientes, lo que va a intentar el punto de acceso es espaciarlo en el tiempo. Levántate dentro de 2 horas, tú te levantas cada 2 minutos porque hemos acordado que eso es más que por la aplicación que estás usando es necesario y tú cada 30 minutos. Entonces los espacio en el tiempo y consigo evitar colisiones. No solo ahorro energía, sino también colisiones. Y, por último, también es importante hablar del MUMIMO. En 802.11ac ya se tocaba o ya se hablaba del concepto de MUMIMO, de MIMO para varios usuarios, multi-user MIMO. Sin embargo, en 802.11ac ese MUMIMO era en sentido de descarga, es decir, del punto de acceso a los clientes. Ahora el MUMIMO, cuando hablamos de MUMIMO en Wi-Fi 6, se habla de MUMIMO en los dos sentidos. Se habla de MUMIMO en uplink y en downlink. Obviamente los clientes tendrán que ser MUMIMO. Y cuando hablamos de mejoras en MUMIMO, no solo hablamos de eso, sino que también hablamos de que en Wi-Fi 6 se pueden enviar hasta 8 streams, a diferencia de los 4 que permitía Wi-Fi AC. ¿En qué se basa la transmisión de streams? Pues bueno, al final yo puedo enviar varios streams a los dispositivos. Es verdad que se tienen que cumplir una serie de requisitos, que los dispositivos sean MUMIMO también y sobre todo, en estos casos suele ser necesaria, como se utilizan son streams en el espacio, son streams, spatial stream, que se suele llamar, y son streams en los que estoy jugando con los diferentes rebotes de las ondas para conseguir enviar distintos datos por distintos caminos y que luego se agrupen todos esos datos en lo que es una trama completa. Entonces aquí puedo enviar más, pero es verdad que el contra que tiene esta tecnología, que ya la tenía en 802.11ac, es que tiene que haber una distancia, y hablo de distancia en metros, entre el punto de acceso y los clientes. Cuando son entornos de muy alta densidad,
con clientes muy cercanos al punto de acceso, el MUMIMO la verdad es que no suele ofrecer una mejora enorme comparado con OFDMA o con incluso la modulación, que ahí es donde la modulación más alta, cuando hemos pasado de 256 a 1024, es donde nos ha dado la mejora. Entonces, al final, cada una de las mejoras lo que va a provocar es que Wi-Fi 6 sea un protocolo, un estándar muchísimo más eficiente y con muchísima más capacidad, pero es verdad que cada tecnología tiene su entorno de utilización y más que su entorno, tiene su entorno, bueno, su ambiente donde va a ofrecer más mejoras. Los equipos de los que queríamos hablar desde un inicio, Wi-Fi 6 de la gama Omada, son, por un lado, el EAP 620 HD y por otro lado, el EAP 660 HD. El EAP 620 HD es un equipo que es un 2x2 Wi-Fi 6, tiene dos antenas para 4, 2 para 5 y tiene dos streams en 5 GHz y dos en 2,4. Alcanza hasta 1200 megabits por segundo en 5 frente a los 867 que indicaríamos para estándar AC y hasta 574 para 2,4 GHz. Otra diferencia importante entre 802.11ac y Wi-Fi 6 es que con Wi-Fi 6 también se mejora el rendimiento en 2,4 GHz. Sin embargo, con AC haces un estándar que solo afecta a 5 GHz, no ofrece mejoras en 2,4. Entonces eso es otra de las ventajas de Wi-Fi 6. Este es el housing del dispositivo y bueno, indicamos normalmente que es una AX1800 por la suma de las velocidades. Principales características, pues bueno, es un equipo Wi-Fi 6, AX1800 o FDMA 1024, tiene MUMIMO. Otra gran ventaja que tiene Wi-Fi 6, WPA3, aportando bastante más seguridad. Es un equipo que va a permitir hacer mesh, saltos inalámbricos entre dispositivos, y va a permitir hasta 4 streams. Encima de este dispositivo en Wi-Fi 6 tenemos el EAP 660 HD. Es un equipo que ya envía 4 streams por cada banda, 4 en 5 y 4 en 2,4. Tiene 4 antenas para 5 y 4 en 2,4. Como vemos, ya es un equipo que hablamos de 2400 megas en 5 y 1148 megas en 2,4. AX, bueno, es una X3600 o FDMA 1024 y el punto tal vez más importante de este equipo es que ya se nos quedaría corto el tener 1 giga en el puerto Ethernet y a este equipo pasa a 2,5 gigas. Como veis es un equipo con un rendimiento muy alto y bueno, para este tipo de equipos se están lanzando los switches de los que hablábamos antes con puertos 2,5 gigas y son equipos que creemos que van a cubrir muy bien los requisitos de entornos de alta densidad. ¿Cómo hace las pruebas TP-Link en cuanto a concurrencia de alta densidad? Pues bueno, esto es una imagen que aunque pudiera parecer una imagen de marketing, es una imagen real de una de las cámaras donde se hacen pruebas por parte de TP-Link y con una gran cantidad de dispositivos móviles y portátiles conectados de forma simultánea a un punto de acceso. ¿Qué cantidad de clientes estamos estimando por punto de acceso en base a estas pruebas? Y no hablo de teóricos, aquí estoy hablando más de reales. Luego cada entorno, habrá entornos donde se soporten más y entornos donde se soporten menos en base al tráfico. Pero para el EAP 660 HD, que es el último que estamos viendo, el tope de gama, estamos hablando de hasta 200 clientes en 5 GHz y hasta algo más de 50 en 2,4. En 2,4 sí que es verdad que cuando haya varios EAPs, varios puntos de acceso, probablemente caiga este valor porque solo tenemos 3 canales y hoy en día encontrar clientes Wi-Fi 6 en 2,4 es muy complicado. Para el EAP 620 estamos hablando de bueno, unos 120 clientes conectados en 5 GHz y ocurre en 2,4 es muy similar el rendimiento. Y otros equipos también de la misma TP-Link, como pudiera ser un EAP 265 HD, un EAP 245, estamos hablando de por debajo de 100 clientes conectados en 5 GHz y aquí normalmente yo hablaría más de 30 clientes en 2,4 GHz. Aquí tenemos algunos gráficos más de pruebas con Wi-Fi 6, en este caso con el EAP 660 HD.
Esto es una prueba de rendimiento en un entorno, obviamente es un entorno de prueba con 3 paredes. En principio se están alcanzando 120, bueno, unos 120 megas en 5 GHz y unos 68, 69 megas en 2,4 y sobre todo en Wi-Fi 4 más que en Wi-Fi 6, por lo tanto estándar N. Y la comparación con otros dispositivos de otros fabricantes, pues bueno, obviamente el LAP es un equipo que está dando muy buen rendimiento, incluso eso, comparado con otros equipos Wi-Fi 6. Aquí veríamos el rendimiento en un entorno con 2 paredes y veríamos la comparación con otros dispositivos de otros fabricantes. Aquí es verdad que estamos usando un canal de 80 y aquí estaríamos usando un canal de 40. Al final, lo que queríamos mostrar es los equipos que ofrece TP-Link para Wi-Fi 6 y qué beneficios y qué mejoras tienen lo que son tanto el protocolo Wi-Fi 6 como las diferentes tecnologías. Porque muchas veces se habla de Wi-Fi 6, de que mejora el rendimiento y nos quedamos solo con la velocidad, con el AX1800 o el AX3600 y detrás de eso hay mucho más. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, Diego. Bueno, lo primero, Carlos, muchísimas gracias por esta masterclass sobre Wi-Fi 6. Estoy convencido que a más de uno le habrá solucionado más de una duda. Sí que hay varias preguntas por parte de los clientes, pero primero te quería hacer yo una que he llegado bastante en la preventa. Bueno, tú lo has contestado más veces que yo. ¿Recomiendas de verdad empezar a poner redes de Wi-Fi 6 o aún es pronto? Yo para redes que se haga despliegue ahora nuevo, si fuese un entorno que veamos que puede ser de alta densidad, sí. Por ejemplo, nos llegan muchas consultas de integradores que están buscando una solución para colegios. Yo ahí ya empezaría a meter Wi-Fi 6, desde luego. Porque sí que es verdad que en cuanto a interferencias, va a tener una serie de mejoras que es que aunque yo esté usando. Obviamente todo está enfocado que yo utilice clientes Wi-Fi 6, pero hay ciertas mejoras que incluso aun utilizando clientes Wi-Fi 5 lo puedo notar, que es algo que con AC tal vez pasaba menos. Con AC en cuanto utilizaba un cliente Wi-Fi 4 ya venían los problemas y ya estaba mejorando un extremo pero no el otro. Entonces yo para todo tipo de topologías con una demanda alta sí que empezaría a meter Wi-Fi 6. Porque al final es que Wi-Fi 6 es ya. Y de hecho ya tenemos mucha consulta de clientes que están buscando opciones en Wi-Fi 6. Muy bien. Pues vamos a empezar con las preguntas que nos han hecho la gente que nos está viendo. Cuando estabas comentando la parte de las ventajas que tiene el Wi-Fi 6, ha habido varios que han recomendado. ¿Es recomendable o es posible tener una red que mezcle puntos de acceso de varios estándares? ¿Habría alguna pérdida de prestaciones o incluso es recomendable tener una red mixta o todo en el mismo estándar? Lo ideal, pues obviamente todo en el mismo estándar. Y no es que queramos venderos más APs. Yo mi recomendación es, si vamos a tenerlos muy separados físicamente, por ejemplo, se me ocurre, voy a hacer una red en una empresa con varios edificios y hay un edificio que ya tenían AC y hay un edificio nuevo que voy a implementar nuevo que van a tener mucho más número de clientes conectados porque hay salas de reunión o por lo que sea. Ahí todavía me podría plantear mezclar estándar. ¿Por qué? Porque tecnologías como el BSS Coloring, si yo tengo APs Wi-Fi 5 y APs Wi-Fi 6, ya no me va a funcionar. Yo ya estoy desaprovechando esa tecnología porque los equipos Wi-Fi 5 no están indicando su color o ese número del que hablábamos. Entonces ya no voy a prevenir tanto interferencias. Ahí voy a tener más problema. Por lo tanto, sí que si son en una misma red, pero en zonas físicas muy separadas, me podría plantear mezclar. Si el cliente todavía económicamente no puede asumir el coste de renovar toda la instalación o se ha renovado hace poco. Si van a estar muy pegados, si son entornos de alta concurrencia, mismo estándar, Wi-Fi 6. Muy bien. Bueno, sobre esto que has dicho de los costes, decir que así como algunos recordarán el salto de precio que hubo entre el estándar N y el AC, hay que decir que el salto de precio que ha habido entre el AC y el AX o el Wi-Fi 6 no es tan grande, por lo que hay mucha gente que se sorprenderá
realmente que son asequibles y que se puede hacer una red únicamente con Wi-Fi 6 sin darnos una sorpresa al ver la factura. Bueno, dentro de la plataforma Omada has explicado que había varias características. ¿Es independiente de la tecnología Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 o hay cosas dentro de la plataforma Omada que son solo para la tecnología Wi-Fi 6? A nivel de software, prácticamente todo lo que he explicado yo diría que todo lo que he explicado de Omada se comparte para Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Es decir, yo puedo hacer en remoto, tengo acceso cloud, puedo configurar canales, puedo configurar potencias. Obviamente en una AP, cuando entre la configuración de una AP Wi-Fi 6, tendré ciertas cosas que no voy a tener en una AP Wi-Fi 5. Obviamente si yo configuro WPA3 en un Wi-Fi 6, no podré configurarlo en un Wi-Fi 5. Pero todo el resto de posibilidades de gestión de configuraciones son unificadas. Lo que busca también Omada es un universo, un entorno en el que todos los dispositivos no solo se puedan mezclar, sino que se tengan las mismas posibilidades. Yo puedo hacer las mismas planificaciones de Wi-Fi en un equipo Wi-Fi 5 y en un equipo Wi-Fi 6. Muy bien. Bueno, como realmente el Wi-Fi 6 es relativamente nuevo, no hay muchas más preguntas, pero sí que hay gente que está aprovechando para hacer alguna pregunta sobre Omada. Entonces, Sí. como integrador, ¿puedo tener varias redes y dar a cada cliente cierto acceso solo a su red sin que vea las otras redes que hay en mi red como integrador? O sea, ¿cómo? Perdón, es que se ha cortado un poquito el audio. Perdón. Repito, que si yo como integrador puedo tener varias redes dentro de mi cuenta cloud y darle a cada uno de los clientes cierto acceso, cierta visibilidad a su red sin que vea las redes del resto de mis clientes. Sí, 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 sí. Se puede tener en una cuenta cloud, puedes tener varios controladores y cada cliente puede ser administrador de su propia red o solo operador, es decir, que solo entre a configurar ciertas cosas de su propia red y no tiene nada que ver con el resto. O incluso puede ser administrador con cuenta cloud de su red, pero no del resto. Ahí al final es un entorno enfocado al multitenant. Es un entorno en el que, por un lado, una cuenta cloud puede tener varios controladores a gestionar. Luego, un controlador puede ser gestionado por varias cuentas cloud, por lo tanto, yo como integrador la puedo compartir la gestión de ese controlador con mi cliente que pueda modificar lo que quiera. Y luego, aparte, un controlador es multisite, es decir, un mismo controlador podría tener la gestión de distintas redes completamente distintas, o sea, completamente separadas. Son como espacios lógicos distintos cada site y en cada site puede haber un operador distinto. Entonces sí, no habría problema en hacer eso. Está pensado para eso. Muy bien. Y a raíz de lo que has comentado de que en una misma puede haber varios controladores, ¿hay algún límite de controladores por cuenta cloud? No, es algo que nos han preguntado alguna vez y en principio no. Y la verdad es que la nube de Zeppelin llevamos desde las primeras versiones, más que la nube, el acceso nube de Zeppelin lo hemos trabajado desde las primeras versiones y es profundamente estable. Yo no recuerdo una caída de ese acceso cloud. He visto caídas en controladores de algún cliente que tenga algún problema con la alimentación o que tenga problemas de conectividad con el operador. Pero caídas de lo que es el acceso cloud, ninguna y limitaciones en cuanto a cantidad de controladores, nada. No, no tiene ninguna, no hay ninguna limitación lógica porque es una plataforma cloud escalable y como lo que estoy dando es un acceso o estoy tunelizando un acceso a un controlador, en principio no hay ninguna limitación. Muy bien. Y ya para terminar, ha habido también varias preguntas sobre la app para teléfono móvil. Lo primero, creo que lo has comentado, pero recordarlo, sin ningún tipo de coste, ¿verdad? No tiene ningún coste y simplemente con meter la cuenta cloud que se tenga del controlador, donde está asociado el controlador, voy a poder tener acceso a la red sin problema y podría tener acceso a varias redes. Además tiene notificaciones cuando se desconecta un dispositivo y demás. Muy bien. ¿Y es una aplicación que está más pensada para monitorización, troubleshooting o incluso instalación? A día de hoy está más pensada para monitorización y troubleshooting rápido. Es decir, despliego toda la red y bueno, hago una comprobación rápida una vez que he montado los APs con el móvil y no me es necesario ni sacar un lo que sería un ordenador para conectarme a la interfaz web.
También es verdad que tenemos clientes que la usan mucho pues para localizar APs, simplemente. O sea, al final yo monto APs y quiero nombrar cuál es cada AP. Pues bueno, desde la propia aplicación puedo darle a locate y directamente me va a parpadear el LED de cada equipo. Entonces son cosas que ir con un portátil en el brazo, mirando cuál es cada AP y mirando qué canal tiene cada AP y demás, es más pesado que ir con un móvil. Muy bien, pues dicho esto, muchas gracias, Carlos, por bueno, sobre todo por la masterclass sobre Wi-Fi 6, que como he dicho antes, seguro que le ha solucionado más de una duda a más de un oyente y a los que lo vean en YouTube seguramente también. Y por tu tiempo y por contestar las preguntas. Si no te importa, te voy a quitar un segundo el Sí. control. Bueno, pues ya para despedirnos, como seguramente hayáis visto muchos en la convocatoria, estamos regalando algunos de estos puntos de acceso, el 620 que nos ha comentado Carlos, para que lo probéis. Muchas veces lo hemos dicho en Landatel, está muy bien que vengáis a escucharnos, a escuchar a Carlos, a hablar de estas cosas, o algún webinar que también ha hecho Carlos sobre configuración, pero donde realmente se pueden ver las características o donde realmente se puede ver lo bien que funciona, es trabajando tú con ellos. Entonces, bueno, desde Tepelin nos han facilitado unos equipos para que os demos a los clientes, decir que viene por la generosidad de Tepelin sobre todo, y a todos aquellos clientes que hayan cumplido las características en orden riguroso de inscripción, no de entrar al webinar, aunque bueno, ha habido unos cuantos que habéis entrado muy, muy pronto. Por orden de inscripción y por asistencia, aunque bueno, lo habéis cumplido yo creo que todos o casi todos, o nos pondremos en contacto con vosotros para enviaros en vuestro próximo pedido de Landatel el punto de acceso, o si no tenéis pensado hacer un pedido en poco tiempo, bueno, pues lo hablamos desde comercial y llegamos buscamos alguna manera de enviaros los equipos. Lo que queremos de verdad es que lo probéis, o sea, está muy bien que vengáis a estos webinars y nos escuchéis, pero lo que queremos es que os convenzcáis vosotros mismos de que realmente estos equipos os pueden ser la solución a los problemas de redes que tengáis, a futuros compromisos o incluso a rehabilitar alguna red que tengáis ahora mismo trabajando. Dicho esto, muchísimas gracias, Carlos, por tu participación y por tu explicación. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Gracias.